Hola mis amados hermanos, nuevamente hoy estoy con ustedes trayéndoles el comentario de la lección número 7 de la escuela sabática, la adoración en la educación. El versículo de memoria está en Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. La adoración, amados hermanos, es parte del ser humano. El ser humano tiende a buscar a adorar algo, a alguien, no importa lo que sea, a quien sea, simple y sencillamente porque fue creado con amor y por amor. Fuimos creados como seres humanos libres para adorar. Y en esa libertad sabemos que debemos adorar a nuestro Dios, porque fuimos creados por Él, y hay una conexión entre Dios y el hombre. En el jardín de Edén, esta adoración no era difícil, pues existía un acceso directo entre la creación y el Creador. Hoy, a pesar del pecado, aún viviendo en un mundo caído por la maldad, tenemos esa necesidad de amar y o de adorar a algo o a alguien. Como adoradores podemos terminar adorando cosas incorrectas o incluso terminar no adorando al Señor de la manera en que se supone debemos hacerlo. Por eso, amados hermanos, la adoración es fundamental en la experiencia cristiana. Por ende, la educación cristiana debe de abordar la cuestión de la adoración de manera minuciosa. Todos adoramos algo. Indudablemente, amados hermanos, hay algo que Dios entretejió en nosotros. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios creó al hombre. La palabra dice que Dios es amor. Podemos entender entonces que el amor fue quien creó al hombre. Por lo tanto, hay amor en el hombre para adorar. Pero el pecado causó que ese amor, que existe dentro de la eternidad del hombre, fuera desviado para adorar prácticamente al que ocasionó el pecado. Y hoy el hombre se vuelca a adorar lo creado y no al Creador. En el antiguo Egipto algunos adoraban al faraón. En otras tierras adoraban estatuas de peces, dioses de varias cabezas y otras supuestas deidades. Otros más adoraban al sol, a la luna o a las estrellas. Pero, amados hermanos, hoy en la actualidad existe una marcada tendencia a adorar cosas superfluas como el dinero, el sexo, el trabajo, el poder, el juego, incluso a ellos mismos. La frase del escritor secular David Foster Wallace llama mucho la atención, pues dice que si adoras algo incorrecto, te comerá vivo. En el caso de los 3 jóvenes judíos, amados hermanos, ellos simplemente fueron obedientes a lo ya aprendido desde su niñez, a lo que les enseñaron en la escuela familiar. Ellos sabían que no debían adorar a ninguna imagen y menos inclinarse a ellas, porque ellos sabían quién era Dios, su Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación, pero que también hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. La adoración adecuada es fundamental, sobre todo en los eventos que se vivirán en los últimos días, antes de que el Señor Jesucristo venga. Por lo tanto, la educación cristiana debe incluir toda la cuestión de la adoración de manera minuciosa. No sea que estemos adorando a Dios de manera equivocada o estemos adorando a otras cosas y estemos cayendo en la idolatría. El Señor se preocupó mucho, amados hermanos, en la educación de su pueblo, de manera que estuvieran, como dice 2 de Timoteo 3:17,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso dice en Deuteronomio 6:7, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En el caso de los salmos, estos eran cantos de alabanzas y de adoración a Dios. Los recitaban, los cantaban y en muchas ocasiones lo hacían con instrumentos musicales en los momentos de adoración. El Salmo 78, amados hermanos, trae mensajes específicos para el pueblo de Dios en ese tiempo y también en el nuestro. El versículo 2 dice: abriré mi boca en proverbios. ¿Por qué habrá dicho el salmista así? Saben, amados hermanos, para comprender plenamente un proverbio se necesita dedicarle atención y meditación. Además dice, cosas escondidas. Otra versión nos dice cosas reservadas. ¿Para quién? ¿Por qué están reservadas? Y es que, amados, cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente generación el relato de las providencias de Dios. Lo importante aquí es que la educación en Israel incluía enseñarle a los hijos la historia sobre las relaciones del Señor con la nación judía. Y esas historias y esa relación incluía que Dios deseaba que se enseñara su ley de generación en generación y que llegara a ser un poder vivificador en la vida de los israelitas. Por eso dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos. Y el 7 nos menciona, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Por eso debemos de tener en cuenta lo que se nos enseña en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es esto mismo lo que debemos de contar a nuestros hijos, en espíritu y en verdad. En la Biblia, amados, encontramos relatos maravillosos donde el Señor Jesús sanaba enfermedades físicas, pero también del alma. Y una de esas historias la vemos en el relato de la mujer samaritana. Amados hermanos, allí estaba el Señor Jesús, sentado a la orilla del pozo, viendo cómo la mujer sacaba agua del pozo. Pero como judíos y samaritanos no se llevaban, ella no ofreció el agua a Jesús, sino que él pidió esa agua para beber a aquella mujer. Y es allí donde se entabla una plática, que más bien fue el encuentro de la mujer con el Señor Jesús. Cuando el Señor le ofrece el agua a ella, después de una intensa plática, Él le dice, llama a tu marido. La respuesta que da ella acerca de sus maridos y la confirmación por parte de Jesús acerca de su vida, le hace pensar que Jesús es un profeta, o sea, un hombre de Dios. Esta era una mujer que conocía, que sabía que había un Dios a quien se adoraba, pues dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Es probable que esa mujer no fue educada o enseñada a adorar a Dios. Y como dijimos anteriormente, hay un anhelo en el hombre de adorar algo. Esta mujer samaritana era una idólatra que adoraba imágenes y pensaba, dice la hermana Elena G. White en El deseo de todas las gentes, página 158, sostenía que sus ídolos tenían como único objetivo hacerles acordar al Dios viviente, el gobernante del universo. No obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas. Por eso el Señor le aclara en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos no habían sido enseñados a adorar a su Creador. Y en los versículos 23 y 24 les dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, aquellos cuya adoración emana del corazón y no del culto, que consiste esencialmente en formas rituales realizadas en algún lugar en particular. En espíritu y en verdad. Es decir, con toda sinceridad, con las más excelsas facultades intelectivas y con todo fervor, cuando se aplican al corazón los principios de la verdad. Jesús dice que esta es adoración genuina. Todo lo demás es falso. No podemos adorar a Dios equivocadamente. Debemos de conocer la verdadera forma, la verdadera manera de adorar a nuestro Dios. Y la única manera es conociéndolo. Recordemos, amados hermanos, que el arca del pacto significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y David se había propuesto traer el arca del pacto desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Por eso para David y el pueblo de Israel, tener el arca del pacto en Jerusalén era tener el cuidado, la protección, la guía, la fuerza, el poder, era tener la Shekinah, la presencia divina de Dios habitando entre los hombres. Por eso ese evento no solo es solemne o temible, sino festivo y de mucho gozo. Saber que el creador del universo, el libertador del pueblo de Israel, el operador de los más grandes milagros, el protector de su pueblo, el juez justo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que confirmó su pacto y sus promesas dándoles la heredad prometida cuando eran pocos, no era para menos que David sintiera ese gozo y esa felicidad. Todo el servicio del tabernáculo prefiguraba el servicio expiatorio que se llevaría a cabo en la vida del Señor Jesucristo. Por ende, Jesús y el plan de salvación deben ser el centro de la adoración y la enseñanza. Nadie que realmente aprecie la maravillosa bondad de Dios deseará presentarse ante Él con las manos vacías. Lo que una persona ofrece a Dios dentro de los alcances de sus facultades es un índice del grado de su aprecio por las bendiciones del cielo. Quien ha recibido tan gratuitamente debe considerarse un feliz privilegio dar del mismo modo. El verdadero culto es bello y santo. ¿Qué es la hermosura de la santidad? Debe entenderse el término como una expresión que incluye reverencia, devoción íntima y piedad externa, fervor de consagración y gozo de gratitud. Ni en el cielo ni en la tierra puede haber una belleza mayor que la de la verdadera santidad. Amados hermanos, si leemos detenidamente la historia del pueblo de Israel y las grandes promesas hechas por Dios, nos damos cuenta que realmente Israel fue un pueblo poderoso, victorioso, bendecido, temido, etc. Pero que también fue un pueblo humillado, saqueado, exiliado, vencido, etc. Y todo esto por causa de no seguir al pie de la letra los mandamientos de Dios, sino que se fueron tras dioses ajenos, adorando a ídolos de metal y de madera, según ellos, buscando la protección de esos dioses. Y hasta en ocasiones ofrendando a sus hijos en sacrificio, y hacían todo esto a pesar de todas las advertencias, y cada vez más caían en estas prácticas idolátricas. Amados, hoy en la actualidad no estamos lejos de todas esas cosas que pasaban en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra. Es más, podemos decir que estamos peor que en ese tiempo. Hoy el mundo ha dejado de adorar a Dios de manera espiritual y ha utilizado imágenes para adorar, según ellos, a Dios. Han creado una innumerable cantidad de tradiciones humanas y han dejado la verdadera adoración a Dios, que es en espíritu y en verdad. Esto significa que lo que se enseña es totalmente contrario a las Escrituras. Esto que se enseña en las escuelas, que debería ser una clase cualquiera,
En ocasiones llega a tornarse como una creencia filosófica que nos saca del contexto bíblico y hace caer en apostasía inclusive a hijos de creyentes sinceros en la fe. El énfasis que dio a esta verdad de que adoran a Dios de labios por causa de las tradiciones humanas puso a Cristo en un acerbo conflicto con los dirigentes judíos. El peligro de ensalzar los preceptos humanos y aún las interpretaciones humanas de los requerimientos divinos por encima de lo más importante de la ley no es menor que hoy, que lo fue en aquel entonces. Por eso es necesario hoy enseñar que la adoración a Dios debe hacerse en espíritu y en verdad. Quiero concluir, amados hermanos. La adoración en la educación debe ser un tema fundamental en la vida de cualquier. La adoración en la educación debe ser un tema fundamental en la vida de cualquier cristiano que profesa amar a Dios, y de manera especial en aquellos profesos adventistas del séptimo día. Puesto que todos adoramos algo, debemos de saber qué estamos adorando, pues estaríamos adorando a Dios de manera equivocada y no de manera adecuada. Nosotros como padres somos responsables de la manera de adorar de nuestros hijos, pues toda educación cristiana, como sabemos, empieza en casa y esta debe ser en espíritu y en verdad, de la manera más hermosa, demostrando la santidad en nuestra adoración sin llegar a la idolatría, ya que podemos caer en ese engaño. Mis amados hermanos, adoremos pues a Dios como dice su palabra, de corazón y no de labios solamente. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra hermosa. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a amarte, Señor, con una santidad hermosa. Padre amado, bendice a los que escuchan este mensaje por medio de las redes sociales. Bendícelos y que cada uno de ellos pueda tomar esa decisión de adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. En Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.